En nombre de la Cámara de Comercio Aburrasur, en alianza con la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, les estamos dando la cordial bienvenida a esta conferencia que hemos denominado Referente Industrial Mundial para la Renovación del Sector Manufacturero en Antioquia con Industrias 4.0 de la cadena global del sector aeropartista. Un encuentro con el que esperamos que ustedes conozcan el panorama sobre el potencial que brinda el sector aeronáutico a las empresas aeropartistas y de diferentes sectores industriales. Es grato para la Cámara de Comercio contar con la presencia de todos ustedes, señores empresarios, igualmente contar con una alianza tan significativa con la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos para traerle a este experto en el tema, como es el ingeniero Francisco Restrepo Gallego, que nos estará acompañando durante este encuentro de hoy. E invitarlos a todos para que estén muy conectados a través del sitio web de la Cámara permanentemente, cámaraburrasur.com, a que nos busquen en nuestras redes sociales como Cámara de Comercio Aburrasur. Estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, igualmente que busquen en las redes sociales a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos para que se enteren también de toda la actividad académica que tiene la Sociedad Antioqueña para el crecimiento también de las organizaciones. En la tarde de hoy, entonces, quiero invitar a todos los asistentes a que si tienen alguna inquietud, la plasmen en la opción de preguntas del panel de control que encontrarán a su costado derecho o al costado derecho de sus pantallas. Y al finalizar la intervención del ingeniero Francisco Restrepo, estaremos dando entonces resolución a todas las inquietudes. Esta tarde, antes de presentar al ingeniero Francisco, tengo el gusto de saludar y de presentar al doctor Enrique Posada Restrepo. Él es el presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, que precisamente tiene esta tarde un saludo muy especial de bienvenida para ustedes. Adelante, doctor. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de la Aburrasur y a todos ustedes, los señores empresarios y personas relacionadas con el sector que están asistiendo a este importante evento y a esta charla que yo creo que va a ser muy interesante. Para la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos es un verdadero honor poder estar interactuando con nuestras empresas. Es impresionante el trabajo que ha hecho el sector empresarial para responder a los desafíos tan tremendos con motivo de esta crisis que estamos teniendo del coronavirus, cómo se ha respondido manteniendo el empleo con grandes sacrificios, con grandes esfuerzos para no decaer, para continuar con la actividad. Es verdaderamente un honor para mí dirigirme a todos ustedes. Los empresarios son la columna vertebral de la sociedad y nosotros tenemos que luchar como ingenieros y arquitectos por fortalecer nuestra presencia en el sector empresarial y por fortalecer todo lo que tiene que ver con el sector empresarial. Ahora estamos con muchas posibilidades, con mucha esperanza, con mucha fe en que somos capaces de encontrar formas de responder a los desafíos del futuro. De eso les va a hablar de una manera excelente nuestro conferencista Francisco Restrepo. Nos vamos a referir a la industria aeroespacial. Esta industria verdaderamente impulsa el desarrollo de una región y nosotros queremos que Antioquia se vuelva proveedor significativo de aeropartes para el sector aeroespacial, para la Boeing y para otras compañías de todo el mundo. Esto implica unos grandes desafíos técnicos, tecnológicos, de entrenamiento, de calidad, pero el sector empresarial está en perfectas capacidades de responder a esto. Y nosotros desde la SAI vamos a apoyar todo lo que podamos. Les contamos que acabamos de conceder en nuestro evento del 19 de noviembre, un evento anual donde celebramos el Día de la Ingeniería y la Arquitectura, le concedimos a la empresa Boeing nuestra distinción empresa emblemática. ¿Por qué? Porque es una empresa que siempre ha estado asociada con el desarrollo de la industria aeronáutica en nuestro país a través, lógicamente, de todos los aviones que hacen parte de las flotas, pero también a través de capacitación, de entrenamiento. Y no solamente eso, la Boeing tiene un programa muy interesante de formación de estudiantes jóvenes, niños en STEM, todo lo que tiene que ver con matemáticas, con tecnología,
pensando en el futuro, y es lo que tenemos que pensar. Entonces la Boeing está para nosotros en la mira, porque vamos a hacer 3 proyectos con ellos. Vamos a hacer el Museo Aeronáutico. Ya tenemos bien adelante ese proyecto, en colaboración con la Universidad Pontificia Bolivariana y con otras entidades. Está muy fundamentado el proyecto con la colaboración de la Boeing. Tenemos también un convenio muy claro con el grupo, el clúster aeroespacial que existe en nuestra región y al cual los queremos invitar a ustedes a que hagan parte a través de la charla de Francisco. Y vamos a continuar con este programa de preparación de jóvenes estudiantes. Entonces, son todas esperanzas que les queremos comunicar, cosas muy interesantes para el futuro. Muchas gracias por invitarme y espero que tengan un evento muy interesante. Muy bien, muchas gracias, doctor Enrique Posada, por sus palabras en nombre de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. Sin más preámbulos, entonces, quiero darle paso al ingeniero Francisco Gustavo Restrepo. Él es ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana, con estudios de posgrado en MIT de Boston, Estados Unidos, en donde obtuvo el Master of Science. Es doctor en Ingeniería Honoris Causa de la UPB y ha sido miembro de la Asociación de Científicos Sigma, Kappa y Iota en su capítulo del MIT. Sus campos de especialización han sido planeación, prospectiva, economía, energía e ingeniería. Ha sido consultor internacional en temas de prospectiva en los Estados Unidos. Igualmente, en Colombia ha sido consultor de grupos empresariales como el Grupo Empresarial Antioqueño, Bavaria, Seguros Bolívar, entre otras entidades. Ha sido docente de varias universidades del país y es miembro e invitado permanente de la Junta Directiva de la SAI y ha sido miembro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Colciencias para el sector de defensa. Sin más preámbulos, entonces, los dejo en compañía del ingeniero Francisco Gustavo Restrepo y este referente industrial mundial para la renovación del sector manufacturero en Antioquia con Industrias 4.0 de la cadena global del sector aeropartista. Bienvenidos y bienvenidos, ingeniero Francisco. Muy buenas tardes para todos. Agradezco a la Cámara de Comercio Aburrasur y a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos y por supuesto a quienes están de internautas escuchando esta presentación que tiene una finalidad única. Después de un año terrible, como ha sido el 2020, quizás por bisiesto y por otros motivos, que poco recordamos con antecedentes durante lo que hemos transcurrido en la vida, ya es tiempo de pensar en un mejor futuro. Me he tomado en estos últimos 10 meses la tarea, con el apoyo de la SAI y de otros gremios, de mirar muy cuidadosamente los análisis que se han hecho en todos los países por parte de casi todos los gobiernos sobre la pandemia, sus impactos sociales, no solo en la salud, sino también en la propia cultura y particularmente en el tema de la economía. Este año va a quedar en el récord del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, como uno de los peores años en toda la historia de la economía desde que se llevan registros estadísticos. Pero, siguiente. Mirando la historia de la aviación, que nació hace un poco más de 120 años, a través de una serie de experimentadores, de globos aerostáticos, de planeadores, finalmente los hermanos Wright, Orville y Neville, en 1903 experimentaron con éxito en las playas de Kitty Hawk, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, el primer vehículo volante controlado y tripulado por el hombre. Y allí realmente surgió la industria aeronáutica mundial, una de las más poderosas, moderna y necesaria en el mundo actual. Hasta el año 2019 tenía un valor agregado económico que superaba el $1 trillón, con más de 10 millones de trabajadores, ingenieros, científicos, empleados calificados en sus plantas. Pero la pandemia COVID-19 la ha castigado por la parálisis casi total de la aviación civil y militar en estos últimos 9 meses. Pero como el ave fénix de la mitología,
ya nuevamente el ave está lista para volver a volar. Es una experiencia muy valiosa para socializar en el sector industrial colombiano y antioqueño en particular. El mito egipcio del ave fénix, renacer de las cenizas. En la mitología del antiguo Egipto, el ave fénix representaba al sol, que nace todos los días al amanecer y que muere por la noche. Y renace al día siguiente, todos los días. De sus propias cenizas vuelve a resurgir como una nueva ave fénix. Y cuando es lo suficientemente fuerte, lleva su nido a Heliópolis, en Egipto, y lo deposita en el templo del Sol Ra. Ahí termino pues evocando a la mitología antigua. Tal vez la pregunta que ya estamos casi a las puertas del último mes del año del 2019 es: ¿cuándo saldremos de la crisis actual? No solo de la sanitaria, sino de la económica. Hasta ahora las respuestas no son muy contundentes por los informes que vamos a mirar seguidamente de manera rápida, sucinta. Se estima que en el 2022 volveremos a los niveles de la economía mundial del 2019. Entre otras cosas, en ese año, el mejor desempeño económico de los países de América Latina estuvo en Colombia. El resto de países crecieron a menor tasa de su PIB en términos comparativos. Aquí vemos en el gráfico que entre el 2019 y 2022 el desempeño de la economía del país tocará a fondo. Algunos piensan de que ya pasó lo peor, que fue el segundo trimestre de este año, y que eventualmente empieza un proceso de recuperación que debe estar totalmente consolidado en el año 2022. La Cámara de Comercio de la Aburrá Sur, con CAESCOL, el clúster de industrias antioqueñas comprometidas con el sector aeroespacial, especialmente con el proyecto de convertir a nuestra región en un proveedor de aeropartes, para inicialmente hacerlo con la compañía Boeing Company de los Estados Unidos, pues hemos estado mirando lo que ha ocurrido este año en el sector aeronáutico mundial. Una experiencia muy cercana y muy útil es la del Clúster Aeroespacial de México, que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 10 años. Leamos algunos de los hallazgos que muestra un estudio realizado por la transnacional McKinsey y compañía y publicado en julio de este año, o sea que está todavía caliente. El artículo o documento se titula COVID-19, implicaciones para el clúster aeroespacial en México. En primer lugar, ustedes ven allí 9 posibles escenarios. Está del B1 a la 3 y a la 4, donde hay un rápido y efectivo control de la epidemia del coronavirus. Ese escenario aparentemente no es el único, ni el más probable. Luego del B2 a 1 a 2, vemos que hay una respuesta efectiva contra el coronavirus, pero a nivel regional hay algunos rebrotes que ocurren. Y finalmente, en la cinta inferior, B3, B4, B5, se muestra una gran falla en políticas públicas de salud y en las intervenciones. Y por eso se ven en las curvas la duración demasiado prolongada de la pandemia y de sus efectos destructivos en la economía. Hablemos un poco de los países donde más duramente se ha sentido el impacto de la pandemia. Miremos el desempeño en el PIB, Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, desde que apareció la pandemia. En el gráfico ven ustedes unas barras rojas hacia abajo, que significa crecimiento negativo del PIB de los Estados Unidos. La primera gran caída se dio por allá en 1907, 1908. Luego vino la gran caída de la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió de 1929,
que ocurrió con la gran recesión, con la caída de la bolsa de Nueva York en el año 29 y por lo menos castigó a la economía norteamericana durante los 7 años siguientes. Allí hubo caídas del PIB hasta el 25%. Luego aparece la caída en el año 46 y siguientes hasta entrando los 50 debido a los efectos de la Segunda Guerra Mundial, y es el periodo pues, de reconstrucción de Europa, de Japón y de reconstrucción de la economía de los Estados Unidos hacia una economía industrial pujante, con caídas del PIB para ese país del orden de un 13,5%. Ya en los últimos años aparece en el 2008 al 2010 la gran crisis financiera de las hipotecas, que representó una pérdida para la economía de los Estados Unidos de menos 8% de su PIB, y finalmente que para la fecha que se produjo este gráfico, con el COVID-19, ya había una caída del Producto Interno Bruto para ese país del menos 13%. Inmediatamente esas curvas de caída de la producción nacional de los Estados Unidos, pues se muestran en el recuadro de color rojo, con el desempleo. El desempleo de Estados Unidos entre el cuarto trimestre del 2019 y abril de este año aumentó la dramática cifra de 425%. La tasa de desempleo estimada para abril de este año fue de más del 19% con relación a ese 425% obtenido en abril. Y finalmente, ya en cifras brutas de desempleados, el desempleo en los Estados Unidos entre el 2019 y abril de este año se incrementó en más de 26 millones de personas sin empleo. La caída del precio de las acciones del sector aeronáutico, que era un sector muy próspero para inversionistas de los Estados Unidos y del mundo, es la mayor en la economía de los Estados Unidos actualmente. Como se ve de todos los sectores mencionados allí, el sector aeronáutico de los Estados Unidos ha experimentado hasta la fecha una caída en el mercado bursátil de menos 37%. La producción de aviones, que llegó a un techo sin antecedentes en el año 2018, empezó a caer ligeramente en el 2019 y con la pandemia de 106 aviones mensuales de producción en el 2019, este año se cree que difícilmente se llegue a 40, 50 aviones de pasillo estrecho, cabina estrecha de un solo pasillo. Y la recuperación será muy lenta para el 2021, 22, 23 y quizás se vuelvan los niveles de normalidad en el 2024. El impacto en la manufactura y en el transporte para México será mucho mayor que en otras industrias. Y aquí ven para el caso de México en 2020 en 3 escenarios del COVID, que variaría entonces entre el menos 16% de decrecimiento y menos 22% de decrecimiento. ¿Cuándo empezarían los escenarios a mostrar resultados y recuperación? Este es un estudio del 2019 al 2021 y muestra claramente que el cuarto trimestre de este año empezaría a marcar una leve mejora en las economías de China, Estados Unidos, la zona euro y el mundo. El pronóstico en el recuadro verde a la derecha muestra que para el 2021 habría una recuperación en el primer trimestre. Igual en el primer trimestre, tanto a nivel mundial como de la eurozona. Y sería para Estados Unidos o China, habría que esperar al cuarto trimestre del presente año. O sea, de que para esta Navidad empezaría, obviamente, a recuperarse primero el comercio, el sector financiero y luego el sector productivo real, incluyendo el industrial.
Yo como prospectivista nunca creí en la vida que me iba a tocar vivir y padecer en carne propia este drama que ustedes ven en estas fotografías. Yo he sido un admirador del sector aeronáutico y nunca me imaginé, ni siquiera en películas de ciencia ficción, que esto ocurriría por una pandemia de un virus que prácticamente paró el transporte aéreo mundial en seco, como se ven en estas fotos dramáticas, de colas y colas de aviones de aerolíneas comerciales estacionados en los aeropuertos por las cuarentenas obligatorias y por lo tanto el frenazo en seco de la actividad. Esta foto es todavía más dramática que la anterior. Esta es una foto tomada desde gran altura y pueden ver ustedes las filas y filas en uno de los aeropuertos de mayor movimiento del mundo, como es el aeropuerto Heathrow, en la ciudad de Londres. Y la foto de abajo pues es no menos dramática, mostrando al pie de una de las pistas de despegue decenas de aviones cuadrados inmovilizados por las medidas oficiales de cuarentena. Las mayores pérdidas empresariales en el 2020 contabilizadas hasta la fecha son principalmente el sector de la energía por la parálisis del transporte, especialmente del transporte que depende directamente de hidrocarburos, de petróleo, gasolinas, combustible diésel, etc. La empresa de mayores pérdidas es British Petroleum con 21.000 millones de dólares, luego la Shell, luego el Banco Santander, luego Renault y luego siguen tres aerolíneas, Delta de los Estados Unidos, American Airlines, también de ese país, y luego Air France con pérdidas que van desde los 6.300 millones de dólares hasta Air France, que va con 3.100 millones de dólares. La empresa fabricante de aviones, Boeing, acumula a la fecha pérdidas por 3.000 millones de dólares. Ni qué se diga el impacto del coronavirus en los mercados bursátiles del mundo desde que inició el brote. Inmediatamente los inversionistas institucionales y personas naturales, espantadas de ver una catástrofe económica encima, empezaron a vender y vemos en esta caída tremenda del año 2020, entre el mes de marzo y abril, el hundimiento de la bolsa de Japón con su indicador Nikkei, menos 28.7%, el Dow Jones de Nueva York, menos 31%, y otros índices hasta menos 34% de pérdida del valor bursátil. La Organización Mundial de Comercio estima de que este año 2020 el comercio mundial en todos sus ítems tendrá una caída de no menos del 37% en relación al año pasado. El hundimiento industrial de las grandes economías como Estados Unidos, Alemania, China, Rusia, Japón, Francia, India, Brasil, se ve también que va a llevar lo peor en este año 2020. Ven que la caída de todas se inicia desde marzo del 2020 y quizás a partir de julio empieza una leve recuperación. Siguiente. Aquí ya vemos una gráfica oficial del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que muestra el hundimiento del comercio internacional y de la producción industrial mundial tocando fondo en el mes de julio de este año, con disminuciones hasta de 25 puntos porcentuales con relación a su desempeño el año pasado. Aquí vemos las ventas ya de materias primas, de metal en las grandes economías. Según el informe de octubre del Banco Mundial, se ve la caída de ventas al detalle, es decir, al menudeo, en países como Estados Unidos, Alemania, China, Brasil, Japón, Francia y Rusia. Y se ve de nuevo que lo peor empieza en marzo, lo crítico en abril, y a partir de junio y julio empieza un proceso de mejoría, aunque no de recuperación total. La respuesta inmediata por recomendación de la Organización Mundial de Salud
fue de que la pandemia debía encararse con cuarentenas, es decir, encerramientos obligatorios de las personas en sus sitios de vivienda y empezar el cierre de establecimientos comerciales principalmente y de actividades como el transporte, el turismo, la educación, etcétera, etcétera, empezar a suspender sus actividades normales. Como se ve, la medida fue inicialmente muy severa para los meses de marzo y abril, hasta mayo en muchos países, y ya por el daño a la economía en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, empezaron a flexibilizarse un poco las normas de cuarentena. Caída de precios o de commodities en 2020 por la pandemia, según el Fondo Monetario Internacional, a octubre del 2020. Vemos que la más dramática de las caídas fue la del petróleo en los meses de junio y julio. Inclusive llegó a tener que pagar los exportadores de petróleo a los países les llegaba el petróleo porque no solo no habían compradores de ese petróleo por la parálisis del transporte, sino porque había que pagar almacenamiento del mismo. Recuerdo que en la prensa salió en primera página de muchos periódicos del mundo de que el precio del petróleo había caído a -2, -3 dólares el barril. La reactivación manufacturera, según el Fondo Monetario Internacional, empezó a darse de manera desigual y muy pausadamente desde el mes de abril a septiembre de este año. Aquí vemos para Colombia, el recuadro morado a la derecha, entre Brasil y Rusia, cómo empieza la actividad industrial otra vez a subir un poco, desde una parálisis casi total a comienzos del mes de abril y finales de marzo, hasta una recuperación del índice PMI o de producción industrial acercándose al 50%. El rigor de la cuarentena arrastró a la destrucción de la economía mundial y la mayoría de las economías de los países del mundo. Recomiendo a las personas que duden de esta afirmación ver el informe del Fondo Monetario Internacional de octubre de este año en la página 87, donde ustedes en el gráfico ven la posición de Colombia resaltada en color rojo. Y se ve que con relación a países del color rojo de Colombia hacia la izquierda, fueron países mucho más liberales y menos estrictos en las cuarentenas. Sin embargo, la de Colombia fue una de las más rigurosas. Y eso explica en buena parte las cifras que veremos seguidamente sobre el impacto negativo y yo diría mega destrucción de buena parte de la economía en Colombia. Junio 11 del 2020. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, en una intervención rara intervención por televisión en los Estados Unidos, el señor Stephen Mnuchin decía: Estados Unidos no cerrará su economía si el COVID-19 tiene una segunda oleada. Esto fue en junio 11 de este año. Ya hemos aprendido de que el cierre de la economía genera muchos más daños que el beneficio. Por supuesto, el presidente Trump fue bastante cauto con las intervenciones bastante extremistas del mayor experto en infectología de los Estados Unidos, no digo su nombre, quien pensaba de que las cuarentenas de los diferentes estados que tenían potestad de definirla no estaban siendo suficientemente rigurosas. Y ya vimos pues el coletazo social y político de insurrecciones, levantamientos en las ciudades, otra vez brotó el problema del racismo y por supuesto la crisis de la economía norteamericana. Estaba preparado el país llamado Colombia para esta pandemia. Solo en marzo 6 del 2020, cuando ya el fenómeno llevaba desde diciembre, enero, febrero, 3 meses a nivel mundial, solo el país vino a reconocer el primer caso de COVID-19 confirmado. En ese momento decía el ministro de Salud, señor Fernando Ruiz,
Aseguró que niños, tercera edad y personas con enfermedades preexistentes, diabéticos por ejemplo, y con problemas cardiovasculares, deberán continuar con la cuarentena preventiva hasta el 30 de junio y recomendó seguir con la implementación del teletrabajo. Colombia no estaba para ninguna de esas dos sugerencias preparada. Y prueba de ello fue el enorme daño a la economía, especialmente en los sectores más desfavorecidos. Por esa época, la revista Semana, en mayo 27 del 2019, sacó en ese número que el ganador del premio Nobel, llamado Michael Levitt, dice que la cuarentena mató más personas que las que salvó. Fue un científico ganador del premio Nobel de Química en 2013 y dijo que esta medida adoptada por casi todos los países del mundo es medieval y que el verdadero virus fue el del pánico. Colombia es el país como la antigua Roma, del pan y circo, pero en el famoso día sin IVA fue un país sin pan, pero con circo sí, como lo muestran estas fotografías de la violación de todos los protocolos sanitarios que supuestamente obligatorios en todo el país por la cuarentena, y no fue una fecha para la gente aprovisionarse de elementos de primera necesidad, sino todo lo contrario, para no pagar IVA en productos suntuarios. Ahí ven pues las colas y el caos en las calles y en los almacenes comprando televisores, que no creo yo que serían de primera necesidad para una cuarentena. Lo que el gobierno no entendió a tiempo en Colombia, se creyó que con la medida represiva de la cuarentena, inmediatamente el virus iba a desaparecer, y eso no ocurrió. En el mejor de los casos, en unas zonas del país disminuyó la tasa de contagio, y muy modestamente, pero el grave daño que nunca reconoció el gobierno fue que ese encerramiento obligatorio iba a destruir la economía y a disparar el desempleo, precisamente por la destrucción de la economía al no poder la gente salir a trabajar. El único gremio que tuvo el valor y hablarle duro al gobierno fue el gremio de los comerciantes, que publicó que terminado el segundo trimestre del 2020, el PIB nacional de Colombia para este año se había contraído en menos 15.7% y el PIB subsectorial del comercio, de reparación de vehículos, alojamientos y servicios por comida cayó en menos 34.3%. Sectores absolutamente intensivos en mano de obra, precisamente de las clases menos pudientes. Tenemos pues que concluir que la catástrofe económica en 2020 por el COVID-19, apenas el país es consciente de lo que ocurrió en ese mes de abril del 2020 con una caída de menos 15.7%. El desempleo obviamente disparó. En el año 2019 tuvimos un desempleo urbano de 10.7%, que ya para la fecha de abril, mayo, julio, se había disparado a más del doble, al 20.2%. Finalmente habló el ministro Alberto Carrasquilla en declaraciones recientes de septiembre 14 del 2020, evaluando el daño en la economía colombiana no solo por el coronavirus, sino por las medidas represivas de cuarentenas que el país tomó. Primera consecuencia de esa fecha, pérdida por cuarentena pandemia, 330 billones de pesos, o sea, el 33% del Producto Interno Bruto de Colombia en el 2019. De crecimiento del PIB en el segundo trimestre del 2020, menos 15.7%. A la economía colombiana le va a tomar al menos 5 años volver al nivel del 2019. El desempleo urbano subió en el segundo trimestre del 2020 al 24.6%. El total nacional está en un 20.2%, con más de 4 millones de desempleados adicionales a los que había en el pasado.
Detrás de las crisis siempre hay enormes oportunidades, decía el gran estratega japonés de la época dorada de la globalización de los años 80 y 90. Hablo de Kenichi Mae, el famoso estratega de la globalización. Miremos qué oportunidades hay a corto plazo, incluyendo este año, del 2020 al 2030. Se está hablando de que el mundo está en una cuarta revolución industrial, que se llama Industria 4.0, que prontamente veremos en esta década consolidarse y desplazar a los modelos anteriores de Industria 3.0, Industria 2.0 y aún algunas industrias 1.0 artesanales que hoy todavía sobreviven. El Foro Económico Mundial, con su presidente ejecutivo Klaus Schwab, fue el primero en advertir esta Industria 4.0 desde el 2016. Es una industria que él decía, nunca había habido un tiempo de tanta promesa, pero de tan grave peligro. Y eso aparentemente son las dos características de la Industria 4.0. La primera 1.0 se dio con la primera revolución industrial de los molinos de agua y de las máquinas de vapor. La segunda se dio con la fabricación en serie, practicada por Henry Ford en las dos primeras décadas del siglo pasado, el uso de la electricidad y la línea de producción. La industria 3.0 se dio con la incorporación del computador y de la automatización en los procesos productivos. Y según Schwab, la cuarta revolución industrial o industria 4.0 se viene con los sistemas ciberfísicos. ¿Qué dice la perspectiva tecnológica industrial Industria 4.0? Miren a lo que es ahora, porcentaje de media tortas que dice ahora, y en 5 años, o sea, el 2025. La industria más afectada por la I 4.0 va a ser la electrónica. ¿Qué pasará en los procesos ciberfísicos del 45% al 77%? La segunda más intensiva en nuevas tecnologías va a ser la industria aeroespacial y de defensa, que subirá del 32% al 76% en procesos ciberfísicos de manufactura. Luego vemos manufactura en general, química, madera, logística, transporte, ingeniería, construcción, automóviles e industria metalúrgica. Estas son las tecnologías prerequisito para poder una empresa productiva ser industria 4.0. Están los robots, la simulación, los sistemas llamados de blockchain, Internet de las cosas, ciberseguridad, computación en nube, realidad aumentada y Big Data. ¿Hacia dónde apunta el desarrollo económico futuro de Antioquia? Una de las teorías que se aplicó en Europa, en los Estados Unidos, en la segunda mitad de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, fue el desarrollo geoeconómico por ejes viales. Es decir, que la infraestructura física de conectividad creaba una serie de condiciones que propiciaban desarrollos industriales, desarrollos de ciudades intermedias y todo un proceso sinérgico de desarrollo integral. Ahí ven ustedes desde Bogotá hasta el Caribe, vía Urabá, una de las arterias claves del desarrollo económico en estos próximos 10 años. Yo diría que ese proceso podría ir hasta el 2040, un poquito por la ralentización del desarrollo económico y de la inversión como secuelas del COVID virus, por lo menos hasta el 2000, estiman algunos 24, 2025. Sin embargo, ven ustedes que en ese corredor hay dos grandes emporios industriales. Muy probablemente van a ser de industria 4.0. El uno con la zona portuaria de Urabá y toda la infraestructura de astilleros, de empresas exportadoras, empresas de manufactura y de servicios, y el otro lo ven entre Medellín y el Valle de San Nicolás, en el oriente cercano.
donde la industria aeronáutica va a jugar un papel clave, por razones que ya explicaré. De manera de que el complejo industrial con la letra A va a tener grandes posibilidades con agroindustrias 4.0, industria aeronáutica 4.0, turismo 4.0 y 3.0, industrias de exportación e industrias de manufactura entre industria 3.0 y 4.0. En el lado B de Urabá estaría la industria naval, agroindustrial, el turismo y industrias de exportación. Ese va a ser una especie de arteria económica la más importante del país. No olvidemos que Bogotá aporta el 25% del PIB de Colombia, Antioquia el 15%, o sea de que directa o indirectamente a través de esa arteria en color rojo que pasa por Antioquia, se movería al menos o sería afectado por el 40% de la economía nacional. El oriente antioqueño es el lugar preferido para un asentamiento con nueva industria paisa. Actualmente cuenta con 34.500 unidades productivas, según un estudio de la Cámara de Comercio del Oriente Cercano. El aeropuerto José María Córdoba, con su plan de desarrollo hasta el 2035, puede generar un megaproyecto que se conoce hoy en la jerga aeronáutica mundial como Aerópolis. Ya empezó con la primera industria 4.0 que tiene el país, que se llama el MRO, el Gran Hub de Mantenimiento de Alta Tecnología, Mantenimiento, Reparación y Overhaul de Avianca, en el perímetro del aeropuerto José María Córdoba. Hagamos una breve historia de la industria aeronáutica, si es que allí está nuestra apuesta a futuro, por lo que expliqué ahora de la arteria con el 40% de la economía nacional. Miremos un poco la historia de la aeronáutica 1.0 a la aeronáutica actual 4.0. Como ya lo dije, los hermanos Wright el 17 de diciembre de 1903 hicieron pues el milagro y prodigio de poner a volar un avión tripulado con control. Luego vino el nacimiento de grandes empresas como Boeing Company en 1916 en el estado de Washington, en la esquina superior izquierda sobre California, en los Estados Unidos. Su fundador fue el señor William Edward Boeing. Esta empresa quiere y ya ha firmado convenios con Antioquia porque quiere hacer que la industria antioqueña, especialmente metalmecánica, de cauchos, plásticos, herrajes, etcétera, sea un proveedor confiable para la empresa Boeing Company en el futuro. Hasta 1914 el aeroplano era un vehículo de experimentación y para recreación. Pues la Primera Guerra Mundial se vuelve estratégico para los países en guerra. Luego Charles Lindbergh, en mayo 20 y 21 de 1927, mostró que el avión, que era un medio lúdico en las ferias de los fines de semana en los Estados Unidos, tenía, además del potencial militar, un gran potencial de aviación civil para volar largas distancias, como fue ese vuelo entre mayo 20 y 21, desde Nueva York, pasando por Terranova, Canadá, por Irlanda y finalmente terminar en París. En la década de los años 30 ya el transporte civil aéreo se había hasta cierto punto popularizado. Una de las rutas más importantes era entre el aeropuerto Tempelhof de Berlín y el aeropuerto La Guardia en la ciudad de Nueva York, como muestran las fotos que ven. La Segunda Guerra Mundial fue el gran propulsor a la fabricación en serie de aviones de guerra y especialmente los aviones, que después revolucionaría la aviación comercial en los años 60 y 70, que fue la aviación a chorro. Después de la posguerra se desarrolló la aviación civil con aviones, muchos de ellos utilizados durante la Segunda Guerra Mundial, como el DC-3. Luego vinieron las series DC-4, DC-6, Constellation y Super Constellation de la Lockheed, y con estos prácticamente se desarrolló la gran aviación comercial en Colombia durante los años 40, 50 y parte de los 60.
Desde 1960, la empresa Boeing Company jugó un papel clave en la aviación comercial de Colombia, con la renovación de la flota a grandes aviones comerciales y aviación civil de propulsión a chorro, como el 707, el 720, el 737, el 727 y el 747, y las series más recientes, como el 767 y el 786. En los años 80 y 90, las pequeñas empresas constructoras y diseñadoras de aviones europeas, que habían quedado prácticamente menguadas y destruidas después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a aliarse y formaron el gran consorcio Airbus, que es un brazo del gran consorcio financiero europeo. De manera de que Airbus se volvió en un competidor que rápidamente empezó a suplantar a Boeing en los mercados latinoamericanos. Hoy fabrican los aviones más voluminosos del mundo, pero no necesariamente ni los más eficientes ni los más competitivos. Y casi que hay una guerra como Caín y Abel entre la Boeing y EADS, que es el consorcio financiero dueño de Airbus. Por ejemplo, en la serie Boeing 787 que ve en el interior a mano derecha, y su equivalente en Airbus, que es el 350, con su interior en la parte derecha. La innovación es la que predomina en estos nuevos desarrollos tanto de Boeing como Airbus. Miren que el Boeing 787 y el Airbus 350, los componentes de que se fabrique el avión han venido incrementándose fuertemente a partir de aluminio y acero a materiales compuestos de fibra de carbono, titanio y aún otros materiales sintéticos. Ahí ven, por ejemplo, para un 380, las diferentes partes del avión que se construyen en los nuevos materiales de fibra de carbono monolítico reforzado, como plásticos y como aplicaciones termoplásticas. Aquí ven la producción de aviones de Airbus y de Boeing desde el año 2012 hasta el 2017. No olvidemos que el 2018 fue el año tope, tanto para Boeing como para Airbus, de fabricación de aviones civiles al año. En el 2016, la empresa Boeing de Estados Unidos cumplió 100 años de vida comercial. Esta fue la celebración en Everett en agosto del 2016. Evocan un poco el paro por la cuarentena de cientos de aviones cuadrados, pero esto en el momento fue el homenaje que se hizo a la empresa Boeing. En ese momento, una de las 5 empresas industriales más grandes del planeta. Toda la bonanza terminó con la última serie del Dreamlifter B747-8, un gigante de carga. La aviación no está muerta, está viva y está al borde de una nueva revolución por innovación, que es con la aviación eléctrica. Este es un avión modesto de 150 pasajeros, un solo pasillo, que debe estar volando ya en aerolíneas comerciales a partir del 2028. Es movido por electricidad. Breve historia de la aviación en Colombia. En 1912 llegó un joven aventurero norteamericano de origen alemán, Georg Schmidt. Trajo un avión acrobático y lo desembarcó en Santa Marta en el mes de diciembre. Ya para el 26 de enero del 1913, el avión llegó a Medellín por el río Magdalena y luego en tren hasta la Plaza Cisneros. Era un avión Baldwin Red Eagle que despegó desde la finca La Pradera, en lo que hoy se conoce como la Guacatala, en la Milla de Oro del Poblado. En septiembre de 1919, don Guillermo Echavarría Misa, con otros amigos como don Gonzalo Mejía, fundó la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, con 4 aviones Farman F-40 y un F-60 Goliath, gigante para la época, puesto que podía llevar 14 personas. En 1920, el gobierno de Marco Fidel Suárez autorizó a la Compañía Colombiana de Navegación Aérea a transportar el correo y pasajeros en el territorio colombiano. Sus rutas iniciales fueron Cartagena-Barranquilla, Barranquilla-Santa Marta y luego
a Medellín y Bogotá, siguiendo el curso del río Magdalena. Como ven ustedes, el ADN de la aviación civil en Colombia en buena parte se debe a Antioquia. En diciembre de 1919 se funda en Barranquilla SCAPTA, la antecesora de Avianca, con 2 aviones alemanes Junker F-13. Su primer gerente fue Ernesto Cortizos, el nombre del aeropuerto de Barranquilla hoy, y Alberto Tidjens. En diciembre de 1919 se crea la aviación militar PAC por el presidente Marco Fidel Suárez, antioqueño, y se regula la aviación comercial por la ley 126. En septiembre de 1920 hay el primer vuelo de la compañía SCAPTA de Barranquilla a Puerto Berrío, y luego en aviones Junkers F-13, como el llamado Colombia, se llega al interior del país. El 21 de julio de 1921, el primer aterrizaje en Medellín del avión Goliath de la Compañía Colombiana de Navegación Aérea procedente de Barranquilla, con el piloto italiano Ferruccio Guicciardi al mando. Aquí en esta foto histórica aparece don Gonzalo Mejía, pionero de la aviación en Colombia, posando con un piloto en el avión Sikorsky. 5 de julio del 32, inauguración del aeropuerto Las Playas en Medellín, en el actual sitio de Olaya Herrera. 1 de mayo de 1947, inauguración de la actual pista del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. El 5 de diciembre del 59, se inaugura en la ciudad de Bogotá el Aeropuerto Internacional El Dorado, que fue iniciado por el entonces presidente general Gustavo Rojas Pinilla e inaugurado por Alberto Lleras Camargo. El 29 de agosto de 1985 se inaugura y se pone en servicio el Aeropuerto Internacional José María Córdoba en Río Negro, Antioquia. Antioquia y la aviación en el siglo XX y XXI. Aquí estamos en los predios del Colegio de Villa Lestoná, en la Loma de los Balsos, cuando desde la Hacienda La Guacatala despegó el primer avión en Medellín. Eso ocurrió en 1913. Foto panorámica del aeropuerto de Las Playas en Medellín en 1932. Al fondo, esa montaña con esa pequeña planicie es el actual poblado. En 1962 se inauguró el aeropuerto Enrique Olaya Herrera, obra del arquitecto Elías Zapata, hoy obra de Patrimonio Nacional. Poco a poco el perímetro urbano fue sitiando, rodeando el aeropuerto Olaya Herrera y forzó la decisión de un nuevo aeropuerto para Medellín, que hoy está en el José María Córdoba, en el Valle de San Nicolás. Desde 1985, el nuevo aeropuerto José María Córdoba ha prestado sus servicios nacionales e internacionales de transporte civil y militar y cuenta con el primer centro de industria 4.0 de Colombia y quizás de América Latina, el centro de Avianca de mantenimiento, reparación y overhaul. Foto interior del MRO de Avianca. Miren la dinámica de crecimiento del aeropuerto José María Córdoba desde el 2001 hasta su proyección al 2033. Inicialmente tuvo un pequeño crecimiento lineal, línea de color verde, pero con la aparición de empresas de bajo costo se dispara la curva roja y por eso obligó al Aerocivil y a las autoridades locales, regionales y nacionales formular un plan estratégico maestro de desarrollo para el José María, con un costo de 1.2 billones de pesos en el periodo 2017-2036, al que se debe llegar a estas cifras: pasajeros 13.7 millones al año, pasajeros nacionales 10.9 millones, internacionales 2.8, carga 177.000 toneladas por año, nacional 50.300 toneladas, internacional 126.000 toneladas, incluyendo la floricultura y exportaciones de manufactura antioqueña principalmente. El aeropuerto de Río Negro se quedó corto rápidamente y entonces vino la ampliación que ya va en curso,
como ven, esas dos áreas azules del terminal nacional y del terminal internacional y de carga. La conclusión es que para el 2036, ese plan maestro de José María Córdoba es que se hará una segunda pista, que la ven en la parte inferior derecha. Y entre esa nueva pista y el terminal actual, se va a construir un nuevo terminal que de alguna manera sustituiría en la aviación regional del departamento la actual que opera desde el Olaya Herrera. Se ve la posición del Cajón 5 o base de la Fuerza Aérea. ¿Qué desafíos tiene un proyecto de Aerópolis para el área de Río Negro y el Valle de San Nicolás? Lo rojo muestra que son impedimentos serios en los que hay que trabajar de ahora al 2036, como la infraestructura vial de acceso en el de Medellín al aeropuerto, a la zona del Valle de San Nicolás, disponibilidad de agua en la región, urbanismo y área metropolitana, y están relativamente en una posición aceptable, crecimiento demográfico, pero que se puede disparar por otras actividades como el turismo, la agricultura, redefinición de vocaciones económicas, desarrollos en ciencia y tecnología, desarrollo de industria aérea, y ahí vendría el proyecto de Boeing de aeropartistas y la disponibilidad. Y las otras dos ya las había mencionado. Proyecto de fabricantes de aeropartes. ¿Será un proyecto exclusivo para los municipios del Valle de San Nicolás? Yo no creo. Pienso que hay enormes posibilidades en el Valle de la Aburrá en municipios como Itagüí. No olvidemos que Itagüí llevaba el honroso nombre en los años 50 y 60 de la capital industrial de Colombia. Allí había mucho más industria que en el resto de otras ciudades del país. Basta mencionar el complejo textil de Coltejer, polímeros, del maíz, Peldar, etcétera, etcétera. Entonces hay otras posibilidades para esta industria 4.0 que es limpia, de alta tecnología, como La Estrella, Caldas, Medellín, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. Y por el Valle de San Nicolás, en La Ceja, El Retiro, La Unión, Río Negro, Marinilla, Guarne y Santuario. Hace unos 30 años hubo la buena idea de que en la autopista Medellín-Bogotá, desde Guarne hasta el Santuario, debería ser un gran parque industrial. Inclusive se le dio nombre, el nombre del Parque Industrial de los Comuneros. Habrá que resucitar esa idea. La Aerópolis, pues, es el nuevo fenómeno económico y territorial que se está dando en el mundo aeronáutico. ¿Por qué no en el oriente antioqueño para el 2030? ¿Por qué no en municipios del Valle de la Aburrá? Un ejemplo reciente europeo es en Andalucía, con la creación de este parque 2003 llamado Aerópolis, Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía, que tiene fábricas de aviones, por ejemplo, del famoso Airbus de carga militar, que lo ven acá, el A400M, y llegan allí a Andalucía piezas hechas en Bélgica, Francia, Alemania, Portugal, España, Turquía y el Reino Unido, y allí se ensambla el avión. El año 2018 fue un año espléndido para Airbus. Ese año fue el primer proveedor mundial de aviones comerciales de cabina ancha. 800 entregas de aviones, recogió 747 nuevas órdenes y acumuló en el stock de aviones de cabina ancha 7.577 pedidos. Boeing y Airbus diseñan aviones, ensamblan las aeropartes que componen los aviones y venden los aviones. Ellos no fabrican las aeropartes. Y esa es la propuesta tanto de Airbus como de Boeing para Antioquia y Colombia, de que por su trayectoria de más de 100 años en industrias ya maduras, deben especializarse en industrias high-tech 4.0
como es la de fabricantes de aeropartes para aviones. Es una verdadera pirámide. Aparece OEM, que son las grandes empresas aeroespaciales. Ahí está Boeing, ahí está Lockheed, ahí está Airbus, ahí están las rusas, ahí están las nuevas chinas. Y el Tier 1 y Tier 2 son empresas de aeropartes que proveen a las grandes empresas aeroespaciales, los llamados OEM. Ahí en el Tier 1 están empresas que se especializan en hacer alas, trenes de aterrizaje, fuselajes, arneses, asientos, entre otros. Y en Tier 2, cosas más elementales y simples. Por ejemplo, hacer maquinados especiales, conectores, cables, aislantes, materiales compuestos y terminados e interruptores y partes electrónicas. O sea que la integración de Tier 1, 2, 3 con los OEM son los que generan en esas firmas fabricantes, como en esta foto de Boeing, los componentes o aeropartes que finalmente le dan vida a un avión. Ya se ve el fuselaje armado en el fondo del salón y en primera fila se ven hileras de sillas para meter en ese avión construidas por aeropartistas. Ahí ven los enormes salones de ensamble en Everett de la Boeing. Este es para la línea 737. También hay otros actores que tienen un papel importante en la cadena de valor aeronáutico, como son los institutos y universidades que hacen investigación y desarrollo, servicios técnicos de mantenimiento, reparación, overhaul, los MROs. Y abajo se aparece la cadena lineal, que parte de materias primas y productores de las mismas a los primeros diseñadores, ensambladores, integradores de servicios. Luego viene el Tier 1, que son los que proveen la estructura, los sistemas de propulsión, neumáticos, controles automáticos, sistemas de navegación, manejo de combustibles. Luego los Tier 2, sistemas de bombas hidráulicas, motores, controles. Luego el Tier 3, que son proveedores de componentes y partes, pistones, anillos, colectores, cilindros, etcétera. Y finalmente vienen las aerolíneas, que son las que compran los aviones y los operan. ¿Qué advierte la perspectiva aeronáutica para el periodo 2020-2030? Las aerópolis no son solo facilidades aeroportuarias de recibir aviones, despachar aviones con pasajeros y carga. Es toda una ciudad económica y logística con empresas hoteleras, comerciales e industriales. Ahí ven el proyecto final del aeropuerto del Dorado 1. Ahí la propuesta de un segundo aeropuerto, Dorado 2, en la sabana de Bogotá, a varios kilómetros del actual. Las aerópolis han permitido, pues, en el mundo, más pasajeros, más carga, más tráfico, más capacidad y más servicios complementarios. Pero ¿y el impacto del COVID-19? Ahí se ve una de las últimas simulaciones hechas por una firma de prospectiva tecnológica especializada en el sector aéreo, que se llama Roland Berger. Se ve que el boquete que hay en las utilidades de las empresas por pasajero kilómetro, en billones de dólares, empieza a sentirse desde finales del 2019 y se sentirá hasta el 2022. Y es ese pico de caída. Sin embargo, hay 3 escenarios que se ven para partir del 2022, por lo menos hasta el 2030. Y es un rápido rebote que aparentemente ya está ocurriendo en algunos países de la economía, de la reactivación del sector aeronáutico. Un escenario 2, donde hay, por nuevos brotes del virus o recrudecimiento del mundo, otra vez una disminución de la curva de crecimiento de las utilidades y finalmente una recesión que puede ser permanente hasta el año 2029 o 2030, pero nunca de la magnitud de lo que se experimentó en el año 2020.
¿Cuánto caerán los ingresos de los aeropuertos en 2020? Esta es la cifra de Statista, la más reciente, tiene menos de un mes. Y ven ustedes que las pérdidas para los aeropuertos en el 2020 para América Latina y el Caribe serán de menos 61.3% con relación a lo del año pasado. Es decir, prácticamente va a ser un año perdido. Y no van a ser inferiores a 10.000 millones de dólares, solo en operación de los aeropuertos. ¿Cuántos aviones se necesitarán entonces para el 2030 en un ambiente recesivo como el actual? Esta es otra simulación del mismo consultor Berger y dice que para el 2030 se requiere una entrega mínima de 21.760 aviones comerciales, tanto para atender el movimiento de pasajeros como el de carga. O sea, de que se vea inevitablemente, según la revista especializada Aviation Week, un downsizing, un recogimiento del tamaño de empresas como Boeing y Airbus para el periodo 2018-2030. Y ven ahí que empieza en el 2019 con cierta moderación, se agudiza a un nivel crítico de solo 800 aviones producidos en el 2020 y nuevamente a partir del 2021 empieza a crecer nuevamente la cifra. ¿Qué están haciendo las empresas aeroespaciales para sobrevivir en medio de la crisis? Tienen proyectos estratégicos supremamente bien pensados en 3 fases. Ahora en la fase crítica, que es el año 2020, es mejorar la eficiencia y la productividad con medidas de choque a nivel laboral, a nivel de mercados, a nivel de políticas de mantenimiento y, oiganlo bien, de revisión de proveedores de aeropartes para el sector mundial y grande. O sea, que estamos hablando de Boeing y Airbus. El segundo periodo, que se iría del 2021 en adelante, sería para hacer reingeniería y reinvención de la industria aeronáutica mundial, con rediseño de las estrategias empresariales, diseño drástico, revisión de los mercados, de los nichos, de la innovación y aparentemente a partir del 2022-2023 vendría una nueva normalidad basada en una reconstrucción, reinvención de las empresas aeronáuticas. ¿Qué se viene pues para los grandes fabricantes? Se viene a repensar el negocio en 3 fases. La crisis actual, una recuperación a partir del próximo año y una nueva normalidad. Reingeniería de procesos en los OMS, en TIRS 1, 2 y 3. Recuperación del sector aerotransportista, inicialmente con más énfasis en carga que pasajeros. Repensar flotas de productos y nichos del mercado. Revisar la reposición con nuevos aviones. Migración de aviones de pasajeros a aviones de carga. Innovaciones y nueva normalidad. Tal vez la innovación más importante va a ser con los aviones eléctricos. Esto va a generar un reacomodo del negocio a nivel de OEMs, Airbus, Boeing, Lockheed, y de los TIR 1, 2 y 3, que se ven los 2 posibles escenarios. El primero es que las empresas ensambladoras finales, los OEMs, capturen el nivel TIR 1 e ir hasta el nivel TIR 2. La otra posibilidad es que se robustecen como proveedores grandes los niveles TIR 1 y TIR 2. Y simplemente las grandes empresas ensambladoras finales se dedican fundamentalmente a eso, que sería la L roja del gráfico central inferior.
No olvidemos la fórmula de la escuela de Harvard, cuando se empezaron a dar las primeras crisis industriales en el mundo en los años 70 y 80. Y era la metodología 3W más H. Cada W es un what, qué, y el H es how, cómo. Estas son las 4 preguntas que cualquier industria del mundo hoy debe estar haciendo. ¿Qué cosas que siempre hice, debo dejar de hacer, que ya no van a tener vigencia? ¿Qué cosas conservo del pasado y las mejoro en el presente? ¿Y qué cosas que nunca hice debo empezar a hacer? Y esa es la pregunta para los empresarios de Antioquia. Nunca hemos sido aeropartistas. De pronto, algunas pocas empresas en Colombia han sido proveedoras para la Fuerza Aérea, mas no para el sector comercial en gran escala. ¿Y cómo hacer la transición del presente de crisis a un futuro promisorio? La industria aeroespacial hoy y sus potenciales para Antioquia en el futuro. El tamaño del negocio llegó a un tamaño a nivel mundial del 2018 al 2028. Había esta expectativa de pasar de 26.300 aviones a 38.000 aviones para el 2028. En el 2018 el tamaño del negocio aeroespacial en el mundo era de casi $1 trillón. Las proyecciones de Airbus, las proyecciones tanto de Boeing como de Airbus en innovaciones para los próximos 20, 30 años. Y México, un caso cercano. México es un nuevo aparecido en el sector de aeropartes del mundo. 10 años. Y sin embargo, los progresos han sido impresionantes. En color azul se ven los clústeres aeroespaciales consolidados y en los emergentes está el de Florida, está el de México, está el de Brasil y en algún momento Argentina fue importante. Estos son los clústeres que hay en México, apalancados por su industria metalmecánica, automotriz y electrónica. Son los clústeres de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, el México, Distrito Federal, Hidalgo, Puebla, Yucatán, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Baja California. Este es el mapeo de las industrias que están ubicadas en México en esos clústeres. Y aquí se ve la ventaja y fortaleza de México ante otros aeropartistas como Holanda, Canadá, Francia, Japón, Alemania, Italia, Reino Unido, Estados Unidos y Australia. Y su gran ventaja es la mano de obra muy calificada, pero menos costosa que en los otros países que he mencionado. Miren las exportaciones e importaciones mexicanas del sector aeroespacial del 2007 al 2013. Subieron de manera fenomenal, se doblaron. Miren las industrias aeroespaciales en México en un periodo de 12 años. Subieron de 150 en el 2007 a 420 en el año 2019. Y miren, en materia de exportación, para este año 2020 se tenía pensado exportar $12.000 millones a otros, por exportaciones a otros países que son los donde están los grandes fabricantes de aviones. Estas son exportaciones de aeropartes. Ahí se ve la estructura industrial, integradores, contratistas de primera línea, contratistas medianos y pequeños subcontratistas. Para Colombia, los estudios preliminares dan de que el punto de arranque va a ser a nivel Tier 2 y Tier 3, con una fuerte política industrial, tanto de los gremios de la producción como del gobierno. En este momento todavía no tiene política industrial. Se podría aspirar a estar Colombia en el Tier 2 y en el Tier 1. Esta es la estructura aeroespacial de México. Miren lo que fundamentalmente hace: fabricación y ensamble de partes y componentes de aeronaves, 79%, en mantenimiento 11% y en diseño e ingeniería 10%. La alta tecnología es fundamental para proveedores, o sea,
fabricación moderna, 4.0 y quizás hasta 5.0, con técnicas productivas en robótica, Big Data, plataformas en la nube, inteligencia artificial, blockchain, Internet de cosas, vehículos autónomos, robótica, drones, puntos de entrega y logística, exoesqueleto en estructuras y realidad aumentada. Implicará pues para el país tener operadores, técnicos e inspectores de muy buen nivel en un nivel Tier 2, Tier 3, nivel operativo, técnico. Ingenieros y supervisores a nivel de diseño, ingenieros especializados e investigadores a nivel de investigación y desarrollo. ¿Qué innovaciones hay de alto valor en el negocio de aeronáutica de cara al futuro? No tengan la menor duda, el advenimiento ya a las puertas del 2026, 2025, de la aviación comercial eléctrica, de innovaciones de alto valor agregado en investigación y desarrollo, diseños, por ejemplo, estructuras exoesqueléticas, las nuevas sillas de aviones comerciales, servicios, marketing y logística. Cadenas de valor también es posible en Tier 1, 2, 3 y en integradores finales, con nuevas posibilidades en servicios postventa, especialmente en financiación. Pero el prerequisito fundamental para ser proveedores de aeropartes es la acreditación de certificaciones internacionales y sectoriales. Miren las de México. Cerca de 200 empresas cuentan con la certificación ISO 9001, mientras que cerca de un tercio han obtenido la AS 9100, como el NADCAP, 45% en pruebas no destructivas y 36% en tratamientos térmicos. Miren las certificaciones requeridas para la industria mexicana aeroespacial, norma ISO 9000, 9100, la PRI, NADCAP y la BASA. Los perfiles de las empresas proveedoras, enfoque en el cliente, tener implementado sistema de calidad, tener filosofía de competitividad por costos, tener montado un sistema internacional para mejores prácticas para el sector aeronáutico. Y miren el tamaño del mercado. Un Boeing 737 tiene 400,000 partes que son provistas precisamente por los proveedores de aeropartes. Un 767, 3.100.000 partes. Un 787, 2.3 millones de partes. El 777, 3 millones de partes. Y los monstruos 747-8, 6 millones de partes. Esto significa un negocio anual de aeropartistas de 43.000 millones de dólares, comprando más de 1.000 millones de aeropartes cada año, teniendo una red mundial de 5.400 proveedores de fabricantes y 500.000 trabajadores en esas empresas. Miren de un avión, el 787, sus partes, en qué países se generan. Ahí aparece Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Francia, Escandinavia, etc. Y miren los sistemas de las redes de proveedores que ya exigen una logística completamente sistematizada, de cero fallas en los periodos de entrega de los productos a los ensambladores Tier 1, Tier 2, Tier 3 y finalmente al ensamblador final. Esas son metodologías que ha desarrollado Boeing Company. Miren una planta de ensamblaje de aviones B737 de 400.000 aeropartes cada uno. Miren el nuevo modelo integrado de proveedores que tiene Boeing. La cadena mundial extendida. Y miren las diferentes certificaciones internacionales de los Estados Unidos, como la ACTM, otras universales como la ISO, otra norteamericana como la ASME, la SAE, la NASA, etc. La industria de proveedores aeroespaciales es promisoria, pero ojo, altamente exigente en certificaciones, confiabilidad y seguridad. Mientras mayor sea el riesgo de las piezas, como los motores, estructuras aeroespaciales
mayor son las exigencias en el rigor de la certificación. Ahí se ve, por ejemplo, de que es también mayor para elementos secundarios no estructurales y para componentes relacionados con la seguridad. Son un poco más blandas para diseño de exteriores y componentes cosméticos. De manera de que la certificación requerida es proporcional a nivel crítico de los componentes, siendo mayores para turbinas y a la vez de turbinas, componentes de los motores, estructuras primarias y de los fuselajes, componentes secundarios, ductería, tuberías y cables e interiores. ¿Qué opinan de este aterrizaje con un viento de cola? Todo el peso del avión sobre un solo tren principal del avión. Por eso son las certificaciones, de que los diseños exceden con factores de seguridad para ese tipo de situaciones, no de todos los días, pero que en algún momento se pueden dar. De manera de que una empresa que quiera ser proveedora de aeropartes de un tren de aterrizaje tiene que cumplir esas especificaciones con el máximo nivel de exigencia. Ya nos vamos acercando al final de la conferencia. Veamos pues cuál es la propuesta de Boeing Company para empresarios y emprendedores antioqueños que estén interesados en convertirse en proveedores aeropartistas en el futuro cercano. Reunión histórica en Caja de Madera en el Centro de Convenciones de Medellín, octubre 24 de 2019. Memorando de entendimiento entre Boeing Company y CAESCOL, que es la Asociación de Empresas Antioqueñas para el sector aeroespacial, para eventualmente ser proveedores de aeropartes de Antioquia. La frase profética de John William Edward Boeing. Dentro de un corto plazo de 12 años, una empresa naciente en 1920, con un personal de menos de 12 personas, se convirtió en la mayor fábrica de los Estados Unidos de Norteamérica. De manera de que ese es el resultado del tesón, del esfuerzo y la perseverancia de toda esta gente que por más de 100 años ha diseñado, construido aviones y ha transportado millones y millones de pasajeros y de carga comercial. En este diagrama muy rápidamente se ven los pasos de los próximos meses. Empresas interesadas en ser parte del clúster aeronáutico antioqueño. Unas van a ser seleccionadas en primera instancia, van a recibir capacitación para que se certifiquen, van a tener que buscar financiación y puede ser por leasing en la maquinaria de nueva tecnología 4.0. Hacen las aeropartes, se hacen las primeras pruebas en el Tier 2, Tier 3, Tier 1. Se despachan las primeras piezas para poner en aviones. Ahí empieza el flujo de caja positivo a estos emprendedores que los ayuda a financiar las etapas primarias que aparecen en triángulos verdes. La propuesta de Boeing se sintetiza en lo siguiente, al menos. La empresa está interesada en que empresas antioqueñas existentes o las que se creen en el futuro sean proveedoras de aeropartes siempre y cuando cumplan los estándares de certificación requeridos por Boeing y por las regulaciones internacionales. Se reconoce el avance y trayectoria industrial de Antioquia y Medellín desde el siglo XX, pero debe acreditarse una base industrial moderna y competitiva, al menos con las categorías de industria 3.0 y 4.0 para el sector aeronáutico. Debe fortalecerse a CAESCOL con una mayor membresía de industrias metalmecánicas, plásticos, cauchos, textiles, logística y empaques, entre otras, para atender cada vez mayores niveles de tiers en la pirámide de proveedores. Es necesario, como un punto de arranque del proceso, hacer un inventario de empresas que podrían entrar en las áreas de proveedores de Boeing Company para prepararlas en los procesos de selección y acreditación, certificación que deben cumplir como requisito previo. 3 Cs se requieren para ser un proveedor de Boeing. Confiabilidad de lo que haga.
calidad de los productos a nivel mundial para el sector y ser competitivas en el precio. Siempre detrás de toda crisis surgen grandes oportunidades para aquellos que tienen la inteligencia para aprovecharlas. Conclusión. El presente de Antioquia del país presenta hoy inquietantes desafíos que no nos deben desanimar, o peor aún, que nos hagan tomar rumbos equivocados como el de otros países vecinos de América Latina. Es tiempo para el optimismo racional y la esperanza de que vienen tiempos mejores para las futuras generaciones. Pero ese futuro habrá que construirlo con tesón, entusiasmo y constancia. Esa es la fórmula aplicada y aprobada con éxito en otros países que se atrevieron a dar el gran salto y que hoy envidiamos y admiramos por sus logros. De febrero 19 a marzo 20 de este próximo año 2021, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad Católica del Oriente y CAESCOL harán un primer curso de introducción a la ingeniería aeronáutica para proveedores de aeropartes, para que sepan qué es un avión, de qué componentes tiene y eventualmente cada empresa identifique dónde podría aportar a la fabricación de aeropartes. Termino con esta frase salomónica de un gran hombre público antioqueño, cuyo premio por haber cambiado el no futuro de este país hace unos pocos años ha sufrido todo tipo de ignominias. Y no menciono quién es, ya saben. Bienvenidos al futuro, con optimismo, preparación y entusiasmo. Y a trabajar, trabajar y trabajar muy duro, porque no hay otra alternativa. Muchas gracias. Cumplí con el tiempo. Oren. Excelente, ingeniero Francisco. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta conferencia bien interesante y sobre todo que se convierte en oportunidades latentes para el sector industrial de la Urrasur. Obviamente, si se sabe aprovechar. Vamos a dar paso a algunas inquietudes que nos han dejado a través de la plataforma. La primera de ellas, ingeniero, plantea lo siguiente. Primero, saludarlo y felicitarlo por la conferencia. Y la pregunta es, ¿qué estrategias considera usted deben ser implementadas para consolidar la industria aeroespacial en Antioquia? Esa pregunta nos la hace Diego Muñoz. Mi muy estimado Diego, el futuro es, como decía nuestro gran líder Álvaro Uribe Vélez, si no estoy haciendo política, trabajar, trabajar y trabajar muy duro y no desfallecer, y vendrán tiempos mejores. Ese es el primer consejo. El segundo, de las grandes crisis se esconden siempre grandes oportunidades. De manera de que esta desindustrialización, que va a ser terrible, y qué pecado, porque va a ser de las empresas más vulnerables, las medianas y pequeñas. Quizás allí va a surgir la semilla de una nueva industria moderna, competitiva, de calidad, que sea de estándares mundiales. Y yo creo que es la industria aeroespacial. Y te recuerdo tu obligación y tu responsabilidad. Convencer a industriales que les da miedo meterse en este campo. Esto no es de miedo. Si hubiera habido miedo aquí hace 50 años con don Emilio Urrea, cuando los franceses dijeron ensamblen carros en Colombia, estaríamos todavía importando todos los carros. Y miren hoy lo que eso pasa y frenó. De manera de que es un llamado al optimismo, a la fe en Antioquia y en el país para arrancar ya. Nada de esperar, hay que arrancar ya, como sea. Y así va a cambiar la situación. Creo que la perspectiva no puede ser mejor. Esta semana pasada la SAI le dio el premio de entidad emblemática a la Boeing y quedó clarísima en la intervención de su representante, un antioqueño queridísimo, generosísimo con su tierra, que trabajó 35 años de su vida en Boeing y que viene ya, en vez de disfrutar una tranquilísima jubilación o retiro de la empresa, y viene a trabajar en 3 temas. El primero es con ustedes, con CAESCOL, para animar a estas empresas que se pongan las pilas y en menos de 2 años tener los primeros despachos.
espero estar vivo para tomar champaña allá en Río Negro, cuando salgan los primeros aviones de Tampa o del que sea, con los primeros despachos de aeropartes para empresas de Boeing en los Estados Unidos, las OEMs. Segundo, esto va a cambiar el perfil del Oriente. Va a haber una reorganización de su base productiva y quizás resucitar la idea del parque de los comuneros alrededor de la autopista. Y como los antioqueños, yo soy por adopción, por fortuna, uno de ellos, somos generosos. No digamos de que este proyecto es de Antioquia para Antioquia, sino que es un proyecto de Antioquia para el país. Así como las primeras chimeneas para hacer telas, para hacer productos textiles, alimentos, etcétera, hace más de 100 años salieron de Antioquia para todo el país, volvámosle a dar una lección de emprendimiento al resto del país, aunque no nos quieran por allá en el altiplano. Punto y aparte. Y yo pienso de que es el momento de cambiar el disco. Se aproxima la Navidad. La Navidad es una época de esperanza, de renovación. Y en el mes de enero, más creativos, más buenos trabajadores, que fueron los que hicieron industria a comienzos del siglo XX. Dar ese ejemplo para las nuevas generaciones del siglo XXI. Esa es mi recomendación, Diego. Y aprecio mucho tu trabajo y el de toda la gente que está contigo en CAESCOL, y sigan en esa dirección, que esa es la única forma, como decía nuestro líder político en su momento, a trabajar y trabajar muy duro, porque no hay otra alternativa. Y como dice la sapiencia popular, los dichos, la sabiduría del pueblo, para atrás ni para coger impulso. Muy bien, ingeniero. Otra inquietud, ante un territorio como Antioquia, donde hay una buena base empresarial en la industria manufacturera que podría orientarse hacia el sector aeropartista, ¿qué se requiere para empezar a acercar a las empresas a la cadena de proveeduría? ¿Cuáles son sus recomendaciones al respecto? Miren, no hay que reinventar el mundo. Yo lo primero que haría sería llamar a los fabricantes de manufactura que ha tenido Antioquia por 20, 30 años, que le hace que sean empresas transnacionales, y decirles, ¿ustedes qué dificultad tuvieron para montar, por ejemplo, la línea de producción de sofás? Ellos tenían que incorporar en la producción de un automóvil de Sofasa un X porcentaje de producción nacional, y que cuenten ellos esa experiencia. Yo estoy seguro de que esos héroes que ya hoy gozan del retiro están dispuestos vía CAESCOL a contar esas experiencias de cómo conseguir certificaciones internacionales, de cómo organizar la producción. Yo recuerdo mucho, yo trabajé en Fabricato en los años 70, la experiencia de Fabricato y Coltejer de poner las primeras fábricas industriales en Río Negro. No estoy charlando. Textiles Córdoba, Riotex, etcétera, etcétera. Y oír a estos presidentes de la talla de un Rodrigo Uribe Chavarría, presidente de Coltejer, un Jorge Posada Greifenstein, mi presidente en Fabricato, contar las anécdotas de los trabajadores al inaugurar esas fábricas. Unos llegaban a las 4:30 de la mañana después de ordeñar las vacas en la parcelita. Otros llegaban a las 10, 11 de la mañana, donde ya tenían el campito para trabajar en Textiles Río Negro, Textiles Córdoba. Pero poco a poco se fue introduciendo la disciplina y el esquema mental de la producción industrial. Y miren hoy esas 23,000 unidades productivas. Todo eso está mapeado. Mis buenos amigos como Rodrigo Zuluaga en la Cámara de Comercio del Oriente, mi amiga Lina Vélez, de estirpe industrial, de estirpe comercial, en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La doctora Lilian, que es una héroe en apoyar el tema aeroespacial en Colombia, en la Cámara de Comercio de la Aburrasur, etcétera, etcétera. Son personas videntes del futuro.
y por eso apoyan este tipo de iniciativas. Y estoy muy seguro de que van a ser capaces de entusiasmar a empresarios, a los gobiernos locales, al gobierno metropolitano, al gobierno departamental y aún al nacional, de arrancar de manera inmediata esto. Y se verán, no se olviden, probablemente esto no me toque verlo, pero les tocará a ustedes. Verán ríos de prosperidad, de paz y de bienestar en esta región en los próximos 5, 10, 15 años. Muy bien, ingeniero Francisco Restrepo, no tenemos más inquietudes en este momento. No queda más que reiterarle el agradecimiento por haber estado con nosotros, por haber compartido todo este tema tan apasionante como es el tema de la aviación y todas las oportunidades empresariales que existen alrededor de las aeropartes. Y a manera de cierre, ingeniero, yo sí quisiera que usted diera esas conclusiones puntuales como un mensaje de optimismo, como lo decía, para todo el sector empresarial y comercial de la Urrasur. Mi única recomendación es esta. A partir del 2 de enero del 2021, pilas, sobredosis de berraquilina todos los días, a trabajar bien duro, porque es la única forma de salir adelante. Y yo estoy seguro de que ese legado de laboral, político, espiritual que tenemos los antioqueños, que resaltó este héroe, que ya lo mencioné, no lo vuelvo a mencionar porque dicen que le estoy haciendo aquí campaña política, es lo único que nos puede salvar del desastre en el 2024, por personas que no tienen ningún proyecto de futuro para este país. Punto y aparte, y muy buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. Agradecerle a usted entonces su compañía esta tarde, a todos los empresarios que han estado conectados con nosotros, reiterarles también el agradecimiento en nombre de la SAID y de la Cámara de Comercio Aburrasur, invitarles para que nos sigan a través de las redes sociales de ambas instituciones. En Cámara de Comercio Aburrasur estamos como Cámara de Comercio Aburrasur en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, e igualmente pueden encontrarnos como cámaraaburrasur.com para estar al día de toda la información que tiene la Cámara de Comercio para ustedes como empresarios de la jurisdicción. Invitarlos a que conozcan toda nuestra agenda, que también está disponible en nuestro sitio web, y no queda más que desearles una feliz resto de tarde, un feliz resto de tarde y una feliz noche para todos. Hasta una próxima oportunidad.